Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidas a Cautivos del Mal. En esta nueva edición hoy vamos a contar con dos invitados maravillosos de las artes escénicas. Pedro González Mira, ¿por qué? Pues porque él es un gran analista de los grandes compositores rusos y vamos a repasar con él esta etapa dorada de la música, la edad dorada de la música rusa, pero no tan dorada para aquellos genios que componían las piezas maravillosas que ustedes pueden escuchar. Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, en fin, bueno, ¿qué les voy a contar? Con él vamos a hablar, pero después nos va a acompañar la grandísima actriz y directora y dramaturga Magui Mira, que tiene muchos estrenos. Pero antes, las recomendaciones semanales, ya saben ustedes que no se me escapan, con novedades. Un puñado de anécdotas de Hans Magnus Enzensberger en Anagrama Editorial. Es un libro impresionante que recoge los recuerdos, los momentos que conformaron la memoria de este hombre en la historia de Alemania, su trayectoria vital e intelectual, el paso incluso por las juventudes hitlerianas, la guerra y los bombardeos vistos con la mirada del niño. Es decir, un libro imprescindible para aquellos que quieran conocer la primera mitad del siglo XX, porque además tuvo aspiraciones a convertirse en filósofo y asistió a una conferencia de Heidegger y al seminario del profesor William Szilassi. Un libro imprescindible para entender el perfil de este impresionante autor, uno de mis favoritos, Un puñado de anécdotas, Opus Incertum, es el subtítulo con el que Anagrama ha dado a la imprenta este libro, que además está lleno de recuerdos de juventud de esa Alemania que, bueno, marcó tantísimo a tantos y tantos ciudadanos germanos el resto de su vida. Nos seguimos moviendo por la vieja Europa, en este caso Gaziel, Diario de un estudiante, París 1914, en la editorial Diéresis, un volumen imprescindible para entender estos inicios del periodismo. En la pensión de Madame Durie coinciden jóvenes de todas las naciones en una alegre convivencia. Es un libro de reportajes donde habla de la febril actividad periodística en la ciudad de la luz, la ciudad de las libertades, de los grandes reportajes y sobre todo cómo el mundo va a dar un vuelco, porque Francia y Alemania, como saben ustedes, en 1914 se declaran la guerra y esos grandes aliados se convierten en enemigos irreconciliables. Quedarse o huir es uno de los dilemas de Agustí Calvet, que firmaba bajo el seudónimo de Gaziel sus crónicas y que relató en un diario personal su experiencia durante el primer mes de la Gran Guerra, 1914-1918, un título desgarrador y apasionante, el de Gaziel, Diario de un estudiante. Y por último, del maestro Nuccio Ordine, Los hombres no son islas, una biblioteca ideal que nos invita a leer, a recorrer grandes nombres de la literatura, grandes libros como por ejemplo el Satiricón de Petronio, la música de Plutarco o los pensamientos de Pascal, el Gallo de Oro de Juan Rulfo, los poemas de Safo, las epístolas morales de Lucio Anneo Séneca, etcétera, etcétera. Todo esto en la editorial del Acantilado, un regalo auténtico, el de Nuccio Ordine. Los hombres no son islas, los clásicos nos ayudan a vivir. Nosotros ya nos vamos con nuestro primer invitado. Buenas tardes, amigos y amigas de Cautivos del Mal, damas y caballeros. Llega ya nuestro primer invitado, un experto en los grandes compositores, los grandes artistas del pentagrama. Acaba de publicar este volumen que tenemos aquí sobre la mesa de Cautivos del Mal, Los músicos de Stalin, que es un tema sinceramente apasionante y que ha publicado en el sello Berenice. Nos acompaña Pedro González Mira. Pedro, bienvenido a Cautivos del Mal. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? Pedro González Mira, otrora profesor de matemáticas, otrora redactor jefe de la revista Ritmo y además un gran conocedor de lo que le importaba a Joseph Stalin y a su régimen totalitario, lo que se componía, quiénes lo componían y con qué fines, que eran los suyos, claro. Sí, es casi exclusivamente los suyos. Sí.
La música adquirió una notable importancia durante el periodo de la posrevolución, porque efectivamente el aspecto cultural con que había que vestir todo aquello, pues pasaba por uno de los espectáculos que más amaban los rusos, que era la música, sobre todo en sus versiones balletísticas y operísticas. El ballet y la ópera se desarrolló mucho en todo ese periodo. Los dirigentes eran bastante aficionados a la música y conocedores. Lenin era un gran conocedor de la música, era un gran amante de Beethoven, se sabía de memoria sus sonatas. Stalin también era un buen conocedor, pero bueno, independientemente de eso, llevaban todo al terreno que les interesaba, que era el terreno político. Y efectivamente es un periodo muy apasionante, porque hay compositores de mucho talento durante todo este periodo, evidentemente, que en definitiva son los que han pasado a la historia, los demás están olvidados, pero detrás de ellos hay muchísimos otros, pero muchísimos, y cuando digo muchísimos, son muchísimos, que hoy no se conocen porque realmente tienen un relativo interés. Los que realmente salieron adelante fueron los que supieron torear con el régimen, pero a la vez hacer cosas fuera del régimen. Comenta Pedro González Mira en este volumen Los músicos de Stalin, en la editorial Berenice, que si bien en Europa la música a lo largo de los siglos pues dependía de un mecenazgo civil o era un producto subsidiario de la liturgia religiosa directa o indirectamente, en la Rusia de los zares y después en la Unión Soviética, casi todo viene siempre, dice nuestro amigo Pedro, de un arriba muy presente y penetrante. Mucha verticalidad se adivina en estas palabras. En realidad la música académica, en su sentido académico, en Rusia nace con Pedro el Grande y se desarrolla sobre todo a partir de Catalina II. Y es una música que tiene muy poco que ver con lo ruso. Es una música que mira sobre todo a Occidente, en la música instrumental sobre todo a Francia y en la música cantada, es decir, en la ópera a Italia. Tiene que pasar bastante tiempo para que de alguna manera surja algún tipo de movimiento que reivindique la música folclórica y la música religiosa de antaño, que no es mucha además. Por eso prácticamente el libro comienza hablando de Glinka, que es el que realmente produce ese impulso. Después de Glinka viene el famoso grupo de los Cinco y todos ellos desarrollan una música un poco a caballo entre un nacionalismo naciente que ellos tienen que inventar, porque no existía, y una imitación de la música occidental. Entonces, digamos que de esa tensión mezclada con el folclore tradicional ruso, nace toda la música rusa famosa del siglo XIX, es decir, los Tchaikovsky, los Scriabin, etc., hasta que una vez ya que la revolución se pone en marcha, llegamos a los músicos soviéticos, que son, en mi opinión, una auténtica consecuencia de todo ello. La primera gran eclosión, dice Pedro, de la escuela que podríamos denominar rusa, la protagoniza un compositor que acaba de mencionar, Glinka. Muy mencionado además en los libros, un nombre muy conocido, pero un músico que necesita apremiantemente una verdadera recolocación en la historia de la música de su país. No ya por su importancia histórica, sino por ser un extraordinario músico. Recolocación que hasta ahora, querido Pedro, pues no estaba, ¿no? Efectivamente, no es un músico que se escuche mucho en Occidente. Se escuchan unas obras muy concretas, muy particulares. Hay una que es muy popular, que es la obertura de su ópera Ruslan y Ludmila. Esa se toca muchísimo en las salas de concierto en Occidente hoy, pero se dan poco sus óperas, que yo creo que tienen un gran mérito. Glinka es un compositor realmente contradictorio, porque su formación es occidental. Sin embargo, es el que pone en marcha el movimiento nacionalista ruso, mirando hacia la música rusa en lo que es su característica más esencial, que es el color. Es un color muy especial, muy diferenciador de la música en Occidente, pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista estructural, Glinka es un compositor que se forma en Occidente y que recibe una notable influencia de la música occidental, de la música centroeuropea normalmente y también de la música española, ¿eh? El compositor ruso
más famoso de la historia en su país, Piotr Ilich Chaikovsky, en cuya obra, aún alejada del corazón de este tema, y por múltiples influencias directas o indirectas, esparce entre los más destacados autores rusos posteriores hasta los años de la Revolución esa estela que, bueno, influye en el cine, influye en la música pop, influye en la televisión. Es que es como el mainstream de la música clásica rusa. Tchaikovsky es el gran maestro de la música rusa de la época y un músico que es denostado incluso por sus propios colegas, porque mientras que los colegas lo que están defendiendo es un nacionalismo puro que al final acaba convirtiéndose en un diletantismo total porque tienen muy poca técnica a la hora de escribir música, pues todo eso contrasta, como digo, con la maestría de Tchaikovsky, que es un occidentalista nato, porque él se basa sobre todo en la forma sonata, que es la base de toda y en el contrapunto, que es la base de toda la música en Occidente. Entonces, los propios rusos de la época lo miran como un traidor a la nueva causa, a la causa del nuevo nacionalismo ruso. Pero eso está muy superado hoy, porque si tú escuchas a Tchaikovsky, estás escuchando música rusa pura de oliva. Aunque claro, con todo el tamiz de tanto tratamiento, hay mucha gente que escucha los grandes temas de Tchaikovsky y no sabe que está escuchando a Tchaikovsky. Bueno, es posible que eso pueda suceder. Ocurre con el Lago de los Cisnes, que está fragmentadísimo en multitud de, ¿verdad?, claro, de piezas y de spots y de tal, y lo inunda todo, que es lo más bonito, ¿no? Sí, pero es un compositor que tiene estilo propio, ¿eh? Es decir, tú en un saco metes a 20 y a él y se le nota perfectamente al lado de los demás. Es un compositor muy especial, Tchaikovsky, como persona, como personaje, pues tiene mucho interés, es una vida llena de tormentos, llena de problemas, en fin, y todo eso de alguna manera se pone de manifiesto, claro, en su música, que la convierte en algo muy atractivo, claro. Otro maravilloso músico que aborda nuestro amigo, recordemos el título, Los músicos de Stalin, Pedro González Mira, en la editorial Berenice del Grupo Almuzara, es Rimski-Kórsakov, al que define como un mirador hacia el mar de Oriente. Y sobre todo, dice Pedro, un autor que trascendió el alma de lo ruso partiendo de asuntos basados en hermosas fábulas. Es un compositor de síntesis. Yo creo que es el compositor más interesante del Grupo de los Cinco, salvado el caso de Mussorgsky, que, como digo ahí, me parece recordar que digo que es brutalmente genial. Efectivamente, o sea, era como un diamante bruto, Mussorgsky, un genio total. Pero yo creo que el compositor más equilibrado del Grupo de los Cinco y auténtico compositor de síntesis es Rimski-Kórsakov, porque fue un hombre que se dio cuenta que tenía que beber de la música rusa, pero al mismo tiempo tenía que estudiar la música en Occidente. De hecho, él paró, hubo un momento en su vida en que para estudiar contrapunto, para estudiar lo que son las bases de la música occidental. Entonces, de esa síntesis nace una música realmente muy interesante. Yo creo que Rimski está entre los grandes compositores de la historia de la música rusa. Sí, porque además hablas de que representa Rimski-Kórsakov el centro de la balanza entre nacionalismo y cosmopolitismo, claro, y una cosa que nos apasiona mucho en este programa, que es el mundo de los cuentos, el mundo de los relatos, claro, y la observación de la naturaleza, ¿no? Y esto le imprime una exclusividad muy especial. Claro, eso es lo que tú acabas de nombrar ahora, son características muy esenciales de Rimski. O sea, buscar el mundo de las hadas, de los príncipes y de los magos, eso tiene mucho interés en su obra operística fundamentalmente. Después, claro, las músicas más conocidas de Rimski, porque las óperas siguen sin darse mucho en los teatros de ópera. Lo que más se escucha de Rimski es la música instrumental, el Sherezade, por ejemplo, que es una obra muy conocida. Pues esa característica a la que tú apuntas también se manifiesta en la música orquestal, cuya principal característica, digamos, que es la exuberancia. Es un hombre que orquesta muy bien, es un hombre que no solamente sabe encontrar los sonidos justos para escribir su música, sino que además sabe sonarlos con los instrumentos concretos a que han de sonar. Entonces, de esa mezcla nace una música auténticamente brillante, auténticamente exuberante.
Hablaba antes Pedro González Mira, nuestro primer invitado, de Modest Mussorgsky. Acuérdense ustedes, Una noche en el Monte Pelado. Un hombre al que él define como brutalmente genial. Y además, el autor lo comenta de más talento, que no fue un radical, fue otra cosa. Mostró con creces, dice Pedro, su genialidad al significarse no como un antioccidental, sino como un músico nuevo que no necesitaba de adscripción alguna. Fue un individualista total y es incierto totalmente que fuera un diletante, como muchas veces se ha dicho. Muchas veces se acusa a Mussorgsky de falta de técnica. Bueno, eso es bastante relativo. Otra cosa es su orden mental. El orden mental era algo más discutible, porque era una persona que empezaba obras, no las acababa, le costaba mucho sacar las cosas adelante, pero cuando escribía lo hacía con una maestría absoluta y total. Yo creo que de todos los músicos, hasta los soviéticos, quizás Mussorgsky sea el más diamante en bruto, pero también el más genial. Aunque realmente ese diamante en bruto no llegaba a materializarse siempre, las veces en que sí se consiguió, fue capaz de sacar adelante obras de una genialidad increíble, como el caso de Boris Godunov, que es una ópera totalmente maestra, quizás la ópera rusa más destacable. La música de Mussorgsky es distinta y difícil, y por eso no inspira confianza, sino desasosiego. Es realista porque es expresión del discurso humano directo, no de la especulación sobre ese discurso. Aspira a producir una relación biunívoca entre el sonido y la palabra para crear un nuevo fonema que explique al hombre. La figura del compositor ha sido tomada, y lo sigue siendo, como la de un insurgente en el orden musical ruso, y es cierto, pero también lo es, que en ella habita una inexplicable dicotomía. Que además esa dicotomía, ¿verdad, querido Pedro? Pues persigue a muchos, a lo largo del libro, a muchos compositores. Ese dilema de la patria, la madre Rusia, mirar hacia Occidente, sobre todo a medida que va avanzando el siglo. Sí, no se me ocurre decirlo mejor. Realmente hay otra de las grandes importancias de Mussorgsky es que constituye la base de todo lo que va a suceder luego. No es posible comprender a Shostakovich o a Stravinsky sin Mussorgsky. Todos, yo diría que sin Mussorgsky y sin Tchaikovsky. Yo creo que las dos bases fundamentales para el desarrollo de la música rusa del siglo XX son Mussorgsky y Tchaikovsky, cada uno en su plano, que son dos planos muy diferentes. Yo creo que mucho más clásico Tchaikovsky, mucho más revolucionario y mucho más vanguardista Mussorgsky. En realidad yo siempre pensé que la revolución rusa en materia musical debía haber sido la herencia de Mussorgsky y que la propia revolución se tragó a Mussorgsky y no permitió que realmente esa herencia se produjera. Pero aún así, yo creo que sobre todo Prokofiev y Shostakovich beben muchísimo de Mussorgsky. También de Tchaikovsky, también de Tchaikovsky. Vamos a dar un salto temporal, nos acercamos a lo que Pedro González Mira denomina la música en los alrededores de Stalin. Empecemos con Sergei Rachmaninov, que se pregunta, nuestro amigo Pedro, si es o no es un compositor conservador. Sí, yo he estado muchísimos años dándole vueltas a esa cuestión. Cuando era jovencito yo pensaba que efectivamente era un compositor más bien conservador. ¿Y por qué pensaba así? Porque me parecía que las estructuras musicales no eran modernas, entendiendo por moderno lo que se estaba haciendo en el resto de Europa, ¿no? Pero con los años he llegado a entender que eso es un error. Hoy en día Rachmaninov me parece un compositor profundamente, si no vanguardista, no, desde luego, pero sí un compositor realmente moderno. ¿Por qué? Pues porque los musicólogos en general suelen tender a pensar que la vanguardia o no vanguardia de un músico está en las estructuras musicales que crea y se fijan poco en cómo suena la música que crean. Entonces, en Rachmaninov la gran virtud es el cómo suena. ¿Por qué? Porque el concepto de sonido que tiene Rachmaninov es realmente muy moderno. Y cuando lo combina con esas estructuras, se produce el gran milagro, se produce el milagro de la superación del propio conservadurismo que parece latente en la estructura. No sé si me he explicado. Perfectamente. La mayor parte de las composiciones de Rachmaninov
Fueron canciones, más de 80 títulos y contamos solo las acompañadas por piano. Tiene esto que ver, dice Pedro, con su propio carácter. ¿Cómo era él personalmente, Rachmaninoff? Porque uno cuando escucha su música piensa en un hombre arrebatado, pasional, maravilloso por dentro, ¿no? Con muchos encontronazos. Pues interiores. era todo lo contrario. Es curioso que lo que más compuso son canciones y es lo que más se conoce y lo que menos se escucha de Rachmaninoff hoy. En cuanto a su carácter, era exactamente lo contrario de lo que parece. De lo que parece. Sí, era una persona muy reservada, tuvo muy pocos amigos, amigos buenos tuvo tantos que se pueden contar con los dedos de una mano y sobran muchos, mantuvo muy poca correspondencia, habló muy poco de sí mismo, dijo muy poco sobre sí, fue un hombre que se debatió entre las terribles dudas de a qué dedicarse, si a tocar el piano, a componer, a dirigir, fue las tres cosas y nunca supo muy bien qué es lo que quería ser. La única correspondencia amplia que hay de Rachmaninoff fue con la sanguínea, Marietta Sanguinian, que tuvo una correspondencia muy larga, una historia esta que está por ver todavía cómo acabó, si en algo más que correspondencia o no. Y gracias a esa correspondencia sabemos muchísimas cosas de él, pero era una persona, insisto, muy reservada y de naturaleza bastante perezosa. Si no llega a tener un contacto que tuvo de jovencito con una persona que le metió mucha leña, pues no sabemos muy bien si esa carrera se hubiera desarrollado igual. Sí. Esto, en fin, da lugar a muchas anécdotas que aparecen en el libro, porque efectivamente su profesor era un señor que regía un internado de jovencitos y donde él también estuvo presente y tal. Y bueno, pues al final no se supo muy bien las razones espurias por las cuales ese señor dirigía a jovencitos. No sé si se me entiende. Se me entiende, ¿no? Se te entiende. Entonces, bueno, acabó en ruptura fea, la de su profesor con él. Sin embargo, las buenas maneras al piano, sobre todo, que Rachmaninoff aprendió, las heredó de Serev, de su maestro Serev, a pesar de todo. Otro maravilloso compositor que hemos escuchado muchísimo, La consagración de la primavera, El pájaro de fuego, Igor Stravinsky, que afirma nuestro amigo Pedro González Mira, que era un compositor cultísimo, sabido, leído, un gran investigador y sobre todo que ni siquiera era un alumno aventajado en nada, ¿de acuerdo? Que te podemos hablar incluso de un autodidacta impresionante. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que fue un gran autodidacta. De hecho, bueno, ese es otro compositor que he ido revisando a lo largo de mi vida. Yo cuando era joven pensaba que Stravinsky era lo más de lo más, que era el más grande compositor del siglo XX, etcétera. Hoy no pienso así. Yo creo que hoy hay que resituar la figura de Stravinsky. Hay que resituarla en el sentido de que no toda la obra tiene la misma altura. Es algo desigual en este sentido. Sin embargo, sigue siendo autor de una obra que es vital dentro del desarrollo de la música del siglo XX, que es la consagración a la primavera que tú has nombrado. Este ballet es vital, pero no lo es en cuanto a estructura musical, porque es una obra tonal, es una obra alejada de las experiencias que se están produciendo en la Europa central, pero sí lo es en la métrica, en los ritmos. Es una obra endiabladamente rítmica y que tiene en eso su gran virtud. Y es una obra, en ese sentido, básica para la historia del siglo XX, de la música del siglo XX. Seguimos por este paseo por los grandes compositores de la música rusa. Nos vamos ahora con Sergei Prokofiev, un músico, dice Pedro González Mira, desbordante. Y sobre todo porque fue, además, una figura, dice él, indispensable en la historia de la música rusa porque supone abordar la enésima restitución de su persona artística y políticamente, porque ha estado pugnando, dice Pedro, con otros tres grandes, porque son Rachmaninoff y porque son, bueno, pues junto con Shostakovich, ¿verdad? La figura de Prokofiev un poco compite ahí, ¿no? Con Stravinsky también, del que acabamos de hablar. Ni Rachmaninoff ni Stravinsky se comprometieron con el régimen soviético, sino más bien todo lo contrario, salieron huyendo ambos.
Prokofiev es el primer compositor que se compromete, aunque los lunes, miércoles y viernes y los martes, jueves y sábados vamos a ver, se compromete, digo, con el régimen soviético, pero lo más interesante de Prokofiev es como músico, es decir, su valoración, la valoración que hay que hacer como músico. Es un compositor, perdón, auténticamente integral. Tiene una obra en la que está todo. Es un gran sinfonista, es un gran compositor de obras para piano, es un gran compositor de óperas, es un gran compositor de ballets. Es decir, es un compositor en el que el calificativo exuberante cuadra mejor. Es impresionante, realmente. Y después que tiene un nivel de calidad medio mucho más elevado que sus compañeros. En cuanto a persona o como persona, pues es un personaje ya de más difícil análisis, es un personaje bastante esquivo, que está aquí y allá, pero al mismo tiempo no está en ninguna parte. Yo creo que era una persona bastante inocente, que se creía bastante las cosas, y así le fue, porque él admitió, por supuesto, el régimen soviético, pero se fue, quiso irse, se fue a Estados Unidos. Allí sufrió una gran decepción porque lo veían más como pianista que como compositor, y su objetivo no era ese. Su objetivo era un gran pianista, no tanto como Rachmaninoff, pero un gran pianista. Pero lo que él quería ser es compositor. Donde sufrió mucho en Estados Unidos. Entonces sufrió mucho porque no lo entendieron. Y entonces regresó a Europa, pero no regresó a la Unión Soviética. Se pasó bastante tiempo haciendo giras por Europa, hasta que volvió a pedir permiso para ingresar en la Unión Soviética, porque le costó mucho salir, ¿eh? Tuvo que llegar a un pacto con Lunacharsky, con el secretario general de Cultura, para que le dieran el visado. Y la entrada fue todavía peor, porque la entrada era ya para quedarse definitivamente. Entonces eso significaba que el partido tenía que aceptarlo como músico del partido. Y eso significaba que se le daba una residencia, se le daba un estatus, etcétera, etcétera. Entonces eso le costó bastante, pero al final lo consiguió. Y la verdad es que no hay dos Prokofiev antes y después. Es igual de genial el de antes que después. Prokofiev tiene una rara virtud, y es que quizás es el único compositor que la mayor parte de las obras que tenía de encargo del partido no son malas, cuando realmente la norma era que fueran muy malas. Entonces eso es una gran virtud, además de que el grado de inspiración de su música es auténticamente brillante, increíble e irrepetible. Yo creo que es el mejor de todos. Uno de los que más tinta han llenado los libros, Dmitri Shostakovich, dice Pedro González Mira, el hiperubicuo, compositor de duplicado encuadre. Encierra realidades poco discutibles, pero representa un buen número de contradicciones. Su condición como artista social queda lejos de la de Prokofiev y no digamos de la de Rachmaninoff y Stravinsky. Él no solo perteneció y permaneció en la Unión Soviética durante los años de la Revolución, sino que se convirtió en su compositor oficial. Palabras mayores. Sí, sí. Lo fue, por prescripción facultativa, pero lo fue. No tenía otro remedio. Es un caso muy difícil el de Shostakovich, y es muy difícil llegar a conclusiones cerradas sobre muchos asuntos en Shostakovich, sobre su participación o no en el régimen, a pesar de que llegara a militar en el Partido Comunista, sobre su postura ante la propia Revolución Soviética, su postura ante Stalin, que le maltrató de una manera furibunda. Todas esas cosas alcanzaron de alguna manera un equilibrio de muy difícil análisis, ¿no? Lo cierto es que era un hombre de una gran lealtad, era muy ambicioso. En realidad su máxima fue siempre la de convertirse en el mejor compositor de la Unión Soviética. Entonces, Stalin, que no era tonto, pues sabía de la valía de Shostakovich y lo convirtió en su músico de cabecera, a pesar de que lo maltrató. En el caso de su segunda ópera, de Lady Macbeth del distrito de Metz, es, paradigmático. O sea, la estrenó con dos nombres, Katerina Ismailova por un lado en Leningrado y en Moscú como Lady Macbeth de Metz. Y bueno, pues al cabo de unos meses salió un artículo
tremendo en Pravda, diciendo que aquello era una música intolerable y que había que quitarla, y de hecho fue prohibida, ¿no? Sí, Y no fue restituida hasta muchos años después. Eso fue una obra personal, fue una cuestión personal de Stalin, porque se dice que Stalin asistió al estreno de la obra y la prohibió. Sostakovich además estuvo a punto de ser enviado a un gulag, pero que se libró por casualidad, ¿eh? No digamos por indicación directa de Lenin, sino por el típico funcionario que llega y te dice: oye, no, vente el lunes aquí que quiero hablar contigo, que tengo una nueva residencia para ti. Entonces él obedeció, llegó allí y el funcionario estaba enfermo, con lo cual se libró. En fin, pasó muchas privacidades, sobre todo en su juventud. Los primeros años fueron terribles, fue toda la época en la que se dedicaba a tocar el piano en las salas de cine. Había muchísimas salas de cine en la época, porque Stalin era un gran aficionado al cine. A Stalin le gustaba mucho la ópera, el cine y el ballet. Y las pasó muy mal. Después se le ofreció, por ejemplo, una oportunidad de viajar a Estados Unidos de joven, porque había poco dinero en casa. De hecho, su madre tuvo que vender el piano que había en casa para tratar una enfermedad. Y él se negó a ir a Estados Unidos porque decía que el bárbaro occidente, burgués y bárbaro occidente, no conoce de las interioridades del alma musical a la cual solamente tiene acceso el verdadero ruso. Es decir, que era una persona muy leal a ese rusismo, digámoslo de alguna forma. Sin embargo, cuando Stalin lo convierte en su compositor oficial y le ordena que vaya a Estados Unidos representando a Rusia con el todopoderoso Jernikov, con el secretario general de los compositores y tal, que también era músico y que además estuvo hasta el año 91, 92 del secretario de los compositores, pues él tuvo que decir sí y tuvo que sentarse enfrente de los periodistas del New York Times a resistir las tremendas preguntas que le hacían, que fueron tremendas además, y a las que tuvo que contestar con mentiras, porque no era verdad lo que decían. Decían: oiga, ¿es verdad que usted ha dicho que Hindemith es un desastre? Usted había dicho que Hindemith era una maravilla. Y en público en Estados Unidos, en una conferencia de prensa, Stalin: sí, es un desastre. Sepan ustedes que estos grandes maestros de la música no las tuvieron todas consigo. Algunos sí, otros no, otros casi nunca, y que podemos disfrutar gracias a su sacrificio, a su genialidad, a su empeño, viviendo tiempos convulsos, tiempos políticos, tanto de los zares como del régimen stalinista y comunista, pero en los músicos de Stalin, Pedro González Mira, editorial Berenice, los recoge, los recopila para que no se nos olvide que a veces el arte nace del conflicto y de los demonios interiores a los que se han visto sometidos grandes artistas. Pedro, ha sido un placer tenerte en Cautivos del Mal. El placer ha sido mío. Y bueno, que sirva para escuchar las grandes piezas musicales que falta nos hacen, sobre todo de música clásica, frente a cosas como el reggaetón y otras. Que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal, pero no tanto. Pero bueno, hay que estar en todos los sitios, ¿vale? Nosotros continuamos con una grandísima invitada, la dramaturga, la actriz Magui Mira. Buenas tardes de nuevo. Nuestra siguiente invitada es un peso pesado de la cultura en nuestro país y en lengua española. Ella es actriz, es dramaturga, es escritora, es productora teatral. Es una mujer del Renacimiento. Bueno, porque escribe también, hace arreglos, etcétera, etcétera. Multipremiada, reconocida. Magui Mira está con nosotros. Magui, bienvenida a Cautivos del Mal. Oye, qué ilusión que estés, aquí con nosotros, porque les tengo que decir que Magui acaba de recibir un premio maravilloso en la Comunidad Valenciana. Bueno, estás muy contenta con ese premio, me dijiste. Mucho. Es que ha sido un premiazo de la Comunidad, una medalla que te han dado. Sí, no se sabe bien qué es una distinción, una medalla, Eso. pero la medalla te la dan, o sea, Te la dan. es una medalla, ¿no? Al mérito cultural. Y la verdad es que sí, y además con los premios cuando van de sorpresa, más, ¿no? Porque eso no me lo esperaba ni de ninguna manera. Pues esta es la Magui Mira que cuenta a los medios de comunicación que acaba de recibir esa medalla de la Comunidad Valenciana. Vamos a escucharla. Me siento muy abrumada, muy honrada,
Muy feliz, porque bueno, Valencia es mi tierra, es mi ciudad, y deseando que llegue el momento y esperando tener la oportunidad de poder demostrar de verdad que yo trabajo para la cultura. Es algo que me preocupa, la cultura es sanadora, la cultura es necesaria, la cultura es un derecho, y ahí estoy y espero, esto es una fuerza enorme para con mis 78, que en estos momentos tengo, seguir trabajando por la cultura, para la cultura, especialmente para la cultura de la meva terra, que eso es molt important. La cultura pertenece al ADN de cualquier ser humano. En cuando nos pusimos de pie y fuimos el Homo sapiens, con eso porque se hizo por imaginación, ficción, cultura. Es necesidad de comunicarnos, es necesidad de establecer contacto, de unas sinergias en común. Y eso es cultura y es un derecho. Y es importantísimo en estos momentos, desde luego, más que nunca, ¿no? Afianzar, saber que vivimos. Y eso lo sabemos gracias a que somos Homo sapiens, personas cultas. Ahí tenemos a Magui atendiendo a la prensa, rodeada de alcachofas, y hay que decir que es una mujer en permanente actividad neuronal y física. Es una mujer que además la vamos a tener en un calendario espectacular de nuevo, porque es un éxito de Pentación y de Magui Mira. Magui Mira Molly Bloom, un James Joyce. Miren ustedes, para chuparse los dedos. Que ustedes quieren saber cómo está Magui Mira en Magui Mira Molly Bloom, pues presten mucha atención a sus pantallas. Estoy segura que aquí hoy se ha acostado. Es decir, el desayuno en la cama general. A lo mejor está despierto y piensa imaginarlo yo con ese apetito. Yo hubiera podido ser una prima donna, pero me casé. Leopold quiere hacer de mí una puta. Y no lo va a conseguir, nunca. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Fingir que disfruto, hasta que él se corra y luego hacérmelo por ahí, sola, en cualquier parte. No. Por saber qué siento con todo eso ahí, colgando entre las piernas. Ahora me toca a mí. Me lo vais a hacer como yo diga, cuando yo diga y donde yo quiera. Me hubiera gustado tanto estudiar. El otro día, Boylan, pues estuvo chupó los pezones, pues 1 hora. Estuvo chupando 1 hora. Sí, solo verlo me daba sed. Pues qué maravilla, ¿no? Además, me voy sola con Boylan, sola. Me encanta eso de irme sola. Gracias a Dios, Leopold no puede venir por lo de cumpleaños de su padre, menos mal. Pues seguro que a Leopold se le ocurre hacerle una tontería en la cama nueva y Boylan nos iba a escuchar y no me gustaría nada. Nada. Ellos pueden salir, hacer lo que quieren, escoger. Nosotras no. Nosotras tenemos que estar encadenadas. Pero a mí no me encadena nadie, no tengo miedo. Y además las mujeres cuando empecemos, nadie nos va a parar. Me hubiera gustado tanto estudiar. Estudiar. Si quiero. Sí. En el Teatro Quique San Francisco pueden ustedes disfrutar ya, reservar sus entradas para ver Magui Mira Molly Bloom. En 1980 Magui Mira encarnó a Molly Bloom, el mítico personaje de la novela de James Joyce, uno de los grandes textos literarios del siglo XX. Molly vive una noche de insomnio y su pensamiento vuela sin filtros hasta sus más profundos deseos, a veces escandalosos. Nos desvela su pasión por la vida, su relación con el sexo y sus principios femeninos. Y más de 4 décadas después, las mismas palabras escritas por James Joyce vuelven a ser interpretadas por Magui Mira, que es un personajazo que ya forma parte, querida, de tu piel, de tu todo. A ver, cuéntanos, que para que la gente vaya en tropel a verte al Teatro Quique San Francisco, que esto hay que anotarlo bien. Pues sí, es un milagro que hace 100 años
Joyce, que fue un revolucionario total, escribiera ese texto tan impactante, tan impresionante. Bueno, él se rodeó. Sabes que su... En fin, él vivió con una época llena de creatividad en la que la novela y el teatro también tuvieron, bueno, pues por ejemplo con Virginia Woolf, estaba por allí, me parece que Marguerite Duras también, me parece que Beckett era su secretario, o sea que tenemos ahí, había como unos mimbres muy fuertes, pero él libre hizo lo que hizo. Escribió esa bomba del Ulises, que no se puede leer, ni lo recomiendo. Es mucho mejor que me vengan a ver a mí, porque sí ya se hacen una idea de lo que él fue capaz de escribir. Un genio, porque puso en boca de una mujer, obviamente, lo que él pensaba, porque él lo escribió para ser leído. De eso no nos damos cuenta. Él lo escribió para ser leído. Nosotros hemos hecho un viaje para llevarlo a la verdad del escenario, que es algo que no tiene nada que ver con el tú a tú del lector. Yo creo que si él levantara la cabeza, inmediatamente, no sé lo que le podría pasar, pero seguro que nunca imaginó que una mujer, por la boca de una mujer, por las tripas de una mujer, por el corazón de una mujer, iban a salir todos esos pensamientos que privadísimos, que todos tenemos de una manera desordenada, brutal, y que jamás diremos y que nos llevamos a la tumba. Pues ahí están, yo los digo, con un gran descaro, pero por mi boca solo sale lo que escribió Joyce. Si él escribe cock, yo digo polla. Si él escribe bottom, yo digo agujero. No invento nada. Pero, claro, han pasado muchos años, yo he crecido, el país ha cambiado mucho también, y entonces ahora todo resuena diferente, el humor es mucho mayor, la crudeza es más grande, y ya no es un escándalo, ahora se nos cae la cara de vergüenza de ver que hay muchas cosas que seguimos igual. Como es una mujer muy valiente y muy arriesgada, investiga los textos dramáticos y busca y encuentra. Qué voz tan bonita. Les tengo que decir que una de las obras, yo diría, la obra más espectacular que servidor de ustedes ha visto en lo que llevamos de siglo, y se lo he dicho a la propia Magui, es Consentimiento, de Nina Raine. Un espectáculo excepcional donde explora lo que viene a ser una violación dentro de la pareja, pero además con un punto de vista poliédrico y coral para quitarse el sombrero. Un espectáculo en 2018 con una escenografía de Kurt Allen Wilmer y, por supuesto, la dirección de nuestra querida Magui Mira. Eso fue, yo creo, Magui, me parece una de las cumbres, te lo digo de verdad, del teatro que hemos visto en España. Yo no sé qué decirte, pero sí sé cómo prendió en el espectador y sobre todo en todos los que la hicimos, porque estábamos con una pasión. Es que era algo absolutamente nuestro lo que se estaba allí jugando en ese espacio maravilloso que era una pista vacía y que lo único que movíamos por allí eran cajones, cajitas, boxes, como después cantaban ellos, ¿no? Naces en una caja, te mueres en una caja, y mientras tanto por tu vida van pasando tantas cosas que te gustaría algunas guardar en una caja y otras no volverlas a ver nunca, ¿no? Porque ese tema de la violación efectivamente es muy misterioso, no se puede ni siquiera legislar. Bueno, mira lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es tremendo, porque es que hay algo que pertenece al ámbito tan privado, tan personal, porque hay un momento que uno de los personajes decía, si yo llego a saber que tú, le decía a su mujer, no, su mujer le decía a él, si yo llego a saber que tú me estabas engañando con fulanita, yo nunca te hubiera dejado, nunca que me penetraras. Por lo tanto, te voy a denunciar, porque eso es una violación. Fíjense el reparto: David Lorente, Nieve de Medina, María Morales, Jesús Noguero, Candela Peña, Pere Ponce y Clara Sanchís. Vamos a recordar en el Teatro Valle Inclán, ojalá en algún momento se reponga esta joya que quiero traerles a ustedes aquí en Cautivos del Mal. Ya voy yo.
¡Por el amor! ¡Por mi mujer! ¡Por el matrimonio! Dime por qué tú no paras de meterte conmigo. Kitty, ¿verdad o atrevimiento? ¿Verdad? ¿Qué? Nadie va a escoger atrevimiento. Dime la verdad, Edu. Te la he dicho. Atrévete a decirme la verdad. Te la he dicho, Kitty. Chicos, vamos a dejarlo, esto se pone feo. No tenemos todos el derecho a hacer una pregunta. Me has jodido, Muy tío. bien, no, un momento. Oiga. No, ahora no me vas a decir que me calle. ¿Y tú? Tú eres un inútil. ¿Por qué no me dejasteis decir que ese hijo de puta que me violó le pegó una paliza a mi amiga cuando ella lo abandonó? ¿Eh? ¿Por qué? Lamentablemente, estar en terapia puede desacreditar. Pero eso es de broma. No, es así. Eres un miserable. La ley tiene que ser desapasionada. La ley es impersonal, ¿entiendes? Bueno, pues no lo fue. Pero es que la ley no tiene nada que ver con satisfacer su sentido personal de la crueldad, porque si lo hiciera, no sería justa. Lo que hiciste conmigo fue un crimen. Porque fui violada hace años. Por eso voy a terapia desde hace 10 años. Lo siento mucho. ¡No me toques! Un gran éxito del año 2018, yo les diría de todos los años, de lo que llevamos de siglo, Magui. El teatro que también sirve para abrir debate público, sí, para forjar conciencias, para que la gente piense, haga un parón en su vida, en esta vida de locos que llevamos, y te detenga y te agarre y digas, aquí hay cuestiones sobre la mesa que van más allá de las leyes, Magui. Es verdad, ahora mismo lo estamos viviendo, ¿no? Que la vida pasa por la izquierda y por la derecha a los que legislan, ¿no? En realidad, las leyes no es que se equivoquen, es que están antiguas. Es que me parece que la vida va más rápido. Y que puedes provocar una atenuación de las penas de gente que estaba en Chirona. Claro, ahora tú te estás refiriendo a una concreta, ¿no? Que al abrir el arco, efectivamente, coge más delitos, que eso es muy importante, pero también abre el arco de la pena. Y entonces te quedas en manos de la interpretación del juez. Pero tú a un juez, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerlos en fila? A ver el que es machista y el que no, un escáner en la cabeza cada uno. Eso es un imposible. Por lo tanto, ahí hay una discordancia, ¿no? Pero vuelvo a decir que a mí lo que me parece es que la vida va más rápida, ¿no? Que es muy difícil. Ahora no se pueden poner puertas al campo. Siempre hay algo que de alguna manera no está contemplado en la ley o queda en la mano de la interpretación del juez. Eso es así. Y siempre ha sido así, desde la Edad Media hasta ahora. Y por desgracia, no todo se puede controlar. Si todo pudiéramos controlarlo, yo creo que también sería otra clase de hecatombe, porque ¿quién puede vivir en algo que está completamente controlado? Que por otra parte es a la sociedad a la que vamos, querido David, a tenerlo todo controlado, y a mí eso me espeluzna, que eso es lo contrario del pensamiento interno. Vuelvo a la Moli, es un pensamiento que nadie puede controlar. El pensamiento te ataca, porque hay cosas que te vienen y tú dices, no lo quiero pensar, pero ya ha aparecido, porque eso tiene que ver con ese poquito de conciencia que tenemos y todo lo que no sabemos de nosotros mismos, ¿no? Está por descubrir. Ahora están empezando a desvelar y a descubrir esta máquina perfecta que es el cerebro. Y esa máquina es la que Amoli cada noche la tiene en vela, porque, bueno, es como la caja negra de los aviones, pero tú cuando abres la caja negra del avión, cuando se estrella, cuando abres la caja negra de todo lo que has pensado en tu vida, que jamás ni reconocerás a veces que has pensado. Cuando te mueres, no te lo llevas. No te tienes que estrellar. Te tienes que desaparecer. Eso no se sabrá nunca. Magui Mir, además, en Molly Bloom, ya lo van a comprobar ustedes, una gran defensora de la mujer, del pensamiento, de la conciencia y consciencia de la mujer, de su universo, riquísimo universo interior, de las mujeres, en un tiempo, ¿verdad, Magui?, en que además a las mujeres también se les dice lo que tienen que decir desde, vamos a decir, un feminismo más institucional, y si una se sale del margen, sí, ¡ay, amiga! Sí. La hecatombe. Sí, David, ahora has dicho una palabra que a mí estoy muy en ello, porque la conciencia, a mí me parece que sin conocimiento no se puede tener conciencia. Entonces la educación ahí,
el conocimiento. Y eso, por ejemplo, está mucho, mucho en la cabeza de Molly. Ella no pudo estudiar, como tantas mujeres ahora. Miramos el paisaje y te mueres, ¿no? De la cantidad de mujeres que por el hecho de ser mujer no tienen derecho al conocimiento. Efectivamente, por ejemplo, ese momento de humor tan maravilloso del plátano, ¿no? Que ella dice, no sé, un día pues probé con un plátano, pero me lo saqué enseguida porque pensé, ¿y si se rompe? ¿Y si se rompe? Porque como no sabemos cómo somos, como no sabemos lo que tenemos por dentro, ahí voy, el no conocimiento. Entonces, claro, como no sabe, porque... Pero si yo de pequeñita en el colegio me enseñaban aparato respiratorio, 2 pulmones. Aparato, ¿cómo era? El del corazón, ¿cómo le llamaban? Circulatorio, un corazón. El locomotor. El locomotor, que salía. Las extremidades. Eso. Pero ya. Del más importante, del aparato más importante el que tenemos, hombres y mujeres. Pase la página. Claro, porque de ahí sale la vida. Y además es un motor que mueve la vida. Nada. Yo, Maui, te hablo de mí. Molly lo dice, lo digo yo. Dice, yo solo sabía una vez que le cogí a mi madre un espejito y me lo miré. Eso es todo lo que yo sabía. Pues claro, ella con el plátano estaba aterrada porque decía, a ver si ahora... En fin, falta de conocimiento. Entonces son 2 palabras que a mí me parece que son grandes pilares. Conocimiento y conciencia. Si tienes conocimiento, tienes conciencia. Además de una grandísima directora escénica, de una grandísima productora, adaptadora de textos, Maui Mira, por supuestísimo, es una excelente actriz. Y la vamos a ver ahora en escena, en uno de sus papeles, aunque breves, más contundentes que recordamos. Se trata de La culpa, de David Mamet, otro de los grandes éxitos del Grupo Pentación, y que pudimos verlo en el Teatro Bellas Artes. Vean a Maui Mira. A usted le contrataba la defensa para expresar un criterio. Y usted hacía exámenes psiquiátricos a los acusados antes de testificar. Yo examinaba a un acusado y después me formaba un criterio. Además, ninguno de esos acusados eran mis pacientes. No le voy a consentir que me siga interrogando por mis creencias religiosas, por favor. ¿Sus creencias? ¿Y si son sus creencias, por qué no las profesa abiertamente? ¿No debería eso quedar entre Dios y yo? Por supuesto, si concierne a Dios. Pero si concierne a un hombre joven que tiene el derecho legal de exigirle a usted una conducta profesional, usted, como psiquiatra, se debe a la ley de los hombres. Bueno, pues los que tuvimos la suerte de ver a Maui en escena, ¿cómo aprovechaste ese papel? ¿Cómo te, además, investigaste toda la parte jurídica, la parte burocrática, las leyes? Porque además eso es importante, ¿no? Sí, el vestuario, sí, que también era tuyo, la parte donde una actriz pues también construye, ¿no?, parte de la obra. Claro, de todas maneras yo tengo que decir que ahí tuve un director maravilloso, Juan Carlos Rubio, que sabe lo que quiere al milímetro. Y entonces mi mayor satisfacción cuando trabajo como actriz es darle a mi director lo que él quiere. Otra cosa es si estuviéramos en la cama. Primero se lo daría yo y luego se lo pediría a él. Vuelvo a la Molly, es lo que ella dice. Oye, y David Mamet, tú que lo has trabajado, qué maravilloso escritor, guionista, dramaturgo, y cómo nos pone frente a nuestras contradicciones sociales, sí, de una sociedad que también está para David Mamet pues con muchas taras y muchos traumas. Y muchos traumas y muchas preguntas que ni él sabe resolver ni nadie, que esa es la maravilla de este momento que vivimos, que estamos en un momento bisagra. Se nos mueve el suelo, no sabemos nada, te vuelvo a decir, conocimiento, conciencia, no sabemos lo que va a pasar. Pero eso, por otro lado, también tiene su parte de fascinación, porque, nos hemos de quitar a lo que somos tan aficionados, siempre el ser humano, ¿no? A esto, así, ¿no? Salir, levantarte, ponerte, no veo, no sé nada, yo sigo mi rutina, yo hago, yo existo, yo como, yo trabajo, yo si puedo, follo y después duermo si puedo. No, ahora en este momento todo se mueve. Y de alguna manera, fíjate el debate que hay establecido social, ¿no? En la calle, en las tiendas, en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque todo se mueve, estamos todos implicados. Y creo que es un momento que
al que no podemos renunciar. Yo estoy muy feliz de vivirlo, porque a mí me quedan 2 telediarios. Hombre, no digas eso. Tengo 78 años. Bueno, te quedarán 2 o 20 o... No, bueno, hombre, no. vale, pero estoy en la parte final de mi vida, eso es Bueno. cierto. Y me produce, por otro lado, mucha inquietud, pero es una inquietud muy excitante y creo que me compromete, y estoy muy feliz de que me haya tocado este tiempo tan convulso, tan absurdo, y por otro lado tan abierto, en el que se pueden hacer tantas cosas. Y provocar, además. Y provocar. A nada que haces se provoca ya un cataclismo. Un cataclismo. Porque claro, todo el mundo se ofende por todo, hay que tener en cuenta a todo el mundo, no vaya a ser. Sí, la piel la tenemos muy fina. Finísima, todas. finísima. Por ¿no? eso te digo, ¿no? Pero también caben muchas cosas. Es verdad, es verdad. Que en otros momentos no hubiéramos podido. Caben, por ejemplo, películas de terror como la de Jaume Balagueró, Venus, que se va a estrenar en estos días, y tenemos a Magui Mira también en este papel. Vean, vean. ¿A qué ha venido usted? ¡Déjala! Ya no hay marcha atrás. Vamos a bailar. El horror invade los pasillos de cemento de un complejo de apartamentos malditos en las afueras de Madrid. Ahí te has metido. Qué Magui. bonito lo has dicho, David, por favor. Madre mía. Sí. Eso Terror del bueno, ¿eh? Terror del bueno. Uf. Terror del bueno porque hay historia. Que eso es... Bueno, y porque está Jaume Balagueró y porque está Alex de la Iglesia. Que la produce Alex de la Iglesia. Sí, pero sí. sabes que Alex produce de verdad a la americana. O sea, no solo pone y consigue el dinero. No, él está ahí. Es una maravilla, ¿no? Sí, porque yo pienso que... Bueno, a mí me parece que el terror, fíjate, yo creo que fue la primera emoción que tuvo el ser humano, ¿no? Lo del miedo. Y yo creo que gracias al miedo también superamos muchas cosas, y conocer ese miedo yo creo que nos atrae. Por eso tiene ese imán las películas de terror, me parece a mí. Eso te lo digo, es lo que yo pienso. Imagínate que yo no soy ninguna especialista en este género, pero sí sé que yo creo, lo que te estoy diciendo, que esos terrores, ¿no? que nos invaden, porque muchas veces pesadillas, sueños, no te digo ya cuando tienes deliriums, ¿no? Que los deliriums te los puede dar el COVID o las drogas, o vete a saber, ¿no? Pero eso existe en la vida. Y yo creo que verlos en una pantalla y hacer un tú a tú y un pulso, ¿no? Con ese miedo, me parece que es muy atractivo. Sobre todo, además, cuando hay espectáculo, cuando no solo hay sangre, cuando hay una historia muy mágica, porque el Jaume Balagueró, bueno, tiene un mundo imaginario, es un fenómeno, es un ser sabio, culto, apasionado. Bueno, en el rodaje estaba ahí, en el suelo, entre Esther y yo, que bueno, Esther, una actriz y una mujer joven maravillosa, ¿no? Descubrimiento. Pero él se ponía ahí entre las dos, se salpicaba de sangre él también. Pero nada de estar en el combo a ver qué hacemos. No. Ahí. Entonces, bueno, yo he descubierto algo que nunca pensé que iba a poder entrar, porque nunca imaginé. Eso se lo debo a Cristina, ¿no? Finalista además en el Premio Planeta, directora de casting, escritora, mujer maravillosa. Que va a venir aquí, además, Cristina, pues a Cautivos del Mal, próximamente. De verdad, o sea, para mí también ha sido un descubrimiento tener cerca a una mujer tan valiosa como ella. Si no hubiera sido por ella, yo no hubiera llegado a esa película. Ella fue la que me dijo, bueno, la que le dijo a Jaume. Tiene que ser Magui, ¿no? Sí. Y no te creas que el Jaume me hizo ahí su prueba, sacó su cámara, Oye. me filmó de todas partes, me pidió 20.000 cosas, yo entregada, y yo no sabía ni para qué. Bueno, había leído el guión, no, en la prueba no. Anda. En la prueba había leído un poquito. Yo no sabía que yo era el terror cósmico.
Madre mía, qué miedo, Magui. Sí. Oye, y el papel, una vez que ya, bueno, lo vamos a ver estos días ya de estreno, este diciembre. A partir del día 2. A partir del día 2, este mismo día 2. ¿Cómo te lo preparaste? Porque claro, terror del bueno tiene que tener un tratamiento especial por parte de los intérpretes. Pues no. Yo como no sabía nada, digo, no voy a preparar nada. Voy a hacer lo que me diga él. A las órdenes del director. A las órdenes. Y mi trabajo era captar, yo tengo sexto sentido, atravesarle los ojos al Jaume, la boca, bueno, su cara no se me olvidará nunca de tanto como se le he mirado. Captar las manos también, lo que le hacía, cómo andaba, lo que me pedía. Y resulta que lo que yo le devolvía era lo que él quería. Toma ya. Porque él le gustaba. No repetíamos. Me decía, sí. Y si decía algo que no, esto sí no. Y me lo hacía él y yo a copiar. Y entonces ahí salió lo que está. Él está satisfecho y yo también. Programa doble para estas Navidades con mi querida Magui Mira. La tienen ustedes en las salas de cine con Venus de Jaume Balagueró, donde hace un papelón. Vayan preparados porque van a pasar miedo, pero del bueno. Y luego la tienen también en Magui Mira, Molly Bloom, en el Teatro Quique San Francisco, que va a estar, querida Magui, en el Quique San Francisco, ¿hasta qué fecha? Pues mira, empezamos el día 1 y estamos hasta el 8 de enero. Hasta el 8 de enero. Pero también te digo que mi última dirección, Adictos, con Lola Herrera, sí. está girando por toda España. Esto tampoco hay que perdérselo. Está haciendo turné Adictos, o sea que, bueno, sí. Mujer completísima, 360 grados con Magui, querida. Ha sido un placer tenerte en Cautivos del Mal. Mi mano. Tu mano maravillosa y querida dama de la escena, del cine, qué honor tenerte aquí. Ya saben ustedes que este es un programa con grandísimas personalidades. Qué mejor manera de terminar este sábado con Magui Mira y sobre todo de ver el trabajo de esta excelente actriz y dramaturga. Nos vemos aquí en 7 días en Cautivos del Mal. Chao.